Muy bien, muy buenas noches, estimados maestrantes. Nuevamente, como decía nuestra licenciada Mauren, vamos a estar en la segunda sesión de nuestro módulo Fundamentos Teóricos y Metodológicos de la Administración Pública. Como ustedes habrán podido haber visto, ya hemos visto la importancia de los métodos de la administración y también los fundamentos teóricos. Hoy vamos a ver la metodología pública administrativa. Vamos a ver algunas técnicas e instrumentos que se realizan dentro de la investigación. Vamos a hacer una similitud, porque ustedes el día que terminen de todo lo que es la escolaridad, tienen que hacer una investigación, tienen que hacer una tesis para poder lograr el título de magíster. Y vamos a hacer una similitud de lo que es las técnicas e instrumentos de investigación. Vamos a ver la finalidad, el genoma del saber administrativo. Y de esta manera, en la clase del día de hoy va a ser pues bastante dinámica. En ese sentido, permítanme por favor compartir nuestra ayuda. Me van a indicar si lo ven. Mierda, lo han sacado mi pantalla, lo digo al A ver, denme un minutito que... Ahora sí. ¿Lo ven? ¿Sí, no? Sí, licenciado. Ya, gracias. Perfecto, entonces nos preparamos para poder compartir. Bien, entonces hoy vamos a ver la metodología pública administrativa. Cuando hablamos de metodología, es cuáles son los pasos, los procesos que se tienen que hacer tanto en la administración pública para la administración, diremos ahí, de todo lo que corresponde. No nos olvidemos, estos días ayer ha sido, ¿no?, la posesión de las nuevas autoridades de la administración departamental, donde hemos podido haber visto, ¿no?, que son nuevos ahora los actores. No sé si alguno de ustedes trabaja en la administración pública, pues van a tener que entrar a un nuevo ritmo, así como hablaba con los que son docentes en otro grupo, ¿no? Han hecho el cambio de los docentes, de los directores, y por lo tanto es otro el movimiento que tienen que tener. En ese sentido, ustedes pues ahora van a poder apreciar que cada uno de los administradores de la cosa pública tienen una característica. Todos somos distintos, igual, cada uno de ustedes son distintos. En ese sentido, a ver, veamos qué es lo que nos toca el día de hoy. Cuando hablamos de metodología, como les dije hace un momento, estamos hablando de pasos, un conjunto de métodos que se sigue. Es un proceso de una investigación acerca de algo. Entonces, esta metodología nos permite realizar un análisis de la sistematización, de la teoría, de todo lo que se utiliza dentro de ese campo de estudio. Cuando hablamos de metodología, siempre vamos a ver como método. ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el paso que se va a seguir para poder lograr y obtener un conocimiento acerca de una determinada temática? Pero para ello, siempre se parte de la teoría. Ustedes cuando han hecho si han hecho alguno de ustedes una defensa de tesis, pues han tenido que haber seguido ciertos pasos, ciertos procesos metodológicos, ¿ya? Y recordarán ustedes de que sus docentes, sus tutores, lo primero que les dicen, lea este libro. Y ahí está el análisis de la teoría. Al principio uno no comprende por qué tanto le hacen leer. ¿Por qué le dicen, lea el libro tanto, lea el libro tanto? O sea, todos los libros que a uno le hacen leer están referidos a lo que yo le llamo al objeto de estudio.
Y el objeto de estudio es cuando uno está analizando un problema. En el problema está el objeto de estudio. El objeto de estudio, no sé si les había indicado anteriormente, es el que al momento inicial, cuando se lo ve como problema, porque cuando van a hacer una tesis ustedes van a ver un problema, tienen que identificar un problema, tienen que solucionar el problema. En el problema está el objeto de estudio. Es decir, aquello que supuestamente, ¿no? Metodológicamente yo lo digo, es negativo. Pero cuando se hace todos los procesos y se llega a cumplir el objetivo, como también hay veces es el cumplimiento de la verificación de la hipótesis, porque la hipótesis es la posible solución o la mejor solución al problema. ¿Ya? Entonces vemos, ¿no?, que ese objeto de estudio, cuando llega al objetivo, al cumplimiento del objetivo, es el que se transforma, es decir, el que cambia. Y por eso cuando estamos viendo aquí la teoría, esa teoría está referida a ese objeto de estudio, a eso que ustedes están analizando, a esa temática, a eso que vamos a buscar que cambien. Y por eso dije, no, esta teoría está asociada a principios, a conocimientos, a todo lo que anteriormente otro ya lo ha vivido. Sí, pero ahorita tendríamos Y para ello tenemos la metodología de la administración pública, y ¿cómo se dice? Pública administrativa. Para analizar esto, hay diferentes enfoques. Hay muchos enfoques que ustedes van a encontrar en metodología, infinidad de enfoques, de formas de ver. Yo siempre lo digo en forma como para reír. Cuando yo leo Sampieri, me duele la cabeza. Indudablemente, Sampieri desarrolla mucho lo que es la investigación, pero es tan teórico que realmente a veces pues uno le duele la cabeza porque no logra entender, como también otras cosas también las dice en forma mucho más práctica. Normalmente en metodología de la investigación, cuando estamos hablando de esto, yo me baso en un libro de Richard Corey, un tarijeño, que ha escrito un libro que dice o titula La metodología de la investigación desde la práctica didáctica. Es todo práctico. Y normalmente yo cuando estoy dictando una clase de metodología, así como con ustedes, hay veces agarro ciertas temáticas y lo llevo a la práctica, ¿sí? Dentro de la práctica, dentro de cómo corre, cómo se maneja. Entonces, normalmente eso bien. Aquí por eso cuando dice, no, es difícil escoger un enfoque metodológico, porque hay infinidad. Pero uno escoge de acuerdo al tipo de problema. En este caso, ¿no? De acuerdo al camino que quieres recorrer, de acuerdo a la disciplina. Y la disciplina de la administración pública tiene sus propias características. Por lo tanto, uno elige el enfoque de acuerdo a ello. Pero teoría, como los enfoques, tienen que tener cierto complemento. Por eso dice, normalmente es mixto, es integrado. ¿Por qué es mixto? Cuando interviene lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿sí? O lo sociocrítico, el que le llaman. En las ciencias sociales, que al final de cuentas la administración pública es parte del enfoque de las ciencias sociales, es pues casi normalmente es mixto, porque vamos a tomar datos cuantitativos y vamos a tomar datos cualitativos dentro de esa problemática, en cualquier campo, económico, social, público, administrativo, o sea, en cualquiera de ellos. Entonces, por eso dice el enfoque, no podemos decir es netamente cuantitativo o netamente cualitativo. ¿Por qué? Porque cuando se trata de personas, las personas son las que nos muestran distintas formas de pensar. Por ejemplo, en esta sala, lo que yo estoy hablando, para unos les estará pareciendo claro, para otros medio que entiende o no entiende, otros directamente dicen, ¿qué están hablando? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque la percepción de cada uno de nosotros es distinta. Y por eso los enfoques es de acuerdo al tipo de problema o a la temática que está siendo manejada.
Por ello, cuando hablamos de la administración pública, sabemos que estamos en una realidad, ¿sí? Hoy en día, cuando hemos visto el cambio de los alcaldes, cambio de los gobernadores, se habrán sentado en la silla y habrán dicho, ¿qué ha pasado? Una serie de situaciones que son complejas, que ellos tienen que analizarlas, porque todo cambia. La presencia de la pandemia ha cambiado todo, ¿sí? La forma de ver los problemas son distintos. Pero en todo, la administración tiene que buscar siempre lograr que se cumpla o que responda, dice, con celeridad y cierta flexibilidad. Porque, como le decía hace un momento a la licenciada Maureen, hablando de flexibilidad, dice, ya están tantos, me dice, mire, ya son las y 7 minutos, ¿podemos empezar? No, una de las características que sea en la administración, la flexibilidad, ¿sí? Es que hay que ser flexibles. ¿Por qué tenemos que ser flexibles? Porque estamos trabajando con personas que no piensan de la misma manera o no aceptan de la misma manera. Por lo tanto, uno tiene que saber. Cuando hablamos de lo que es la globalización, ustedes saben que producto de la globalización nos ha llegado una infinidad de información, una infinidad de situaciones que antes no las conocíamos, ¿sí? Los famosos colectivos, el narcotráfico, la trata de blancas, que es el crimen organizado, producto de la globalización. Todo ya entra. Y ante todo, la tecnología. ¿Cómo podemos ver en este momento, en vivo, lo que está ocurriendo en otra parte del mundo, producto de la tecnología? Pero antes, ¿acaso llegaba? Yo siempre me acuerdo, y siempre lo comento, cuando estoy en una clase de educación superior, el año 1987, me fui becado a Estados Unidos. Y ahí yo conocí la primera pizarra electrónica. Pero en esa pizarra electrónica el docente escribía, ¿sí? Y apretaba un botón y todo lo que estaba en la pizarra nos los pasaba en hojas. Esa pizarra, por ejemplo, no la he visto yo todavía acá. Pero fíjense, desde el 87 yo ya la he conocido. ¿Pero acaso podía llegar esa tecnología acá? No. Pero producto de la globalización, ahora pues todo nos llega. Es más, uno va a Estados Unidos y se trae lo que quiere. Pero si cuando se trata de situaciones que tienen restricciones, lógicamente no, como ser armamentos, tecnología, ese tipo de tecnología que no se puede, diremos, compartir. ¿Por qué? Porque tiene sus restricciones. En ese sentido, podemos ver que también la globalización nos ha abierto tantas puertas y nos ha traído también mucha información, como también nos ha traído muchos problemas. ¿Ya? Y todo ha cambiado en la historia, hay una cierta interdependencia, los actores también, vemos los actores políticos, por ejemplo, a nivel mundial hay una interacción directa, hay una influencia directa. En la parte económica ni qué se diga. ¿Sí? Por lo tanto, en la parte de la administración hay nuevos desafíos, como también hay nuevas oportunidades. Hoy en día, nuestros nuevos administradores de la cosa pública tienen nomás que enfrentar y tienen que tener creatividad y tienen que tomar acciones innovadoras para poder dar solución a la problemática que tiene la sociedad. Cuando hablamos de la metodología, hemos indicado, está referido a cómo la persona o el investigador ha de lograr
cumplir las metas, cumplir sus objetivos. O sea, depende de la forma como quiere el investigador enfocar, profundizar o desarrollar su investigación. Por eso este enfoque metodológico que estamos hablando es el que prácticamente se debe analizar. Y como ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Tenemos 3 enfoques: el cualitativo, el cuantitativo y el mixto o integral, que integra a los 2. Entonces, a través de estos enfoques metodológicos, pues se llega a tener conocimientos, a tener certezas, a solucionar los distintos problemas que pueden presentarse durante la administración. Ya viéndolos cada uno de ellos, para tener un poco más de consistencia. No se escucha, Inge, están haciendo interferencia. Nada, ¿no? No se dio cuenta. Dicen, Maure, oh, soy yo. Déjenme un minutito, yo voy a dejar de compartir y a silenciar. Ya. Bien. Gracias. Decía que vamos a ver ahora los distintos enfoques. Para después vamos a hacer el alto correspondiente. Cuando hablamos del enfoque cualitativo, como dice, ¿no? ¿Cuál es? Es la mente. O sea, es lo que uno piensa, lo que uno analiza. Es la forma de concebir. Y como dice, ¿no? Su prioridad es la descripción y el análisis y la explicación de lo que está interesado, pero en forma holística, en forma general, pero como se ve, lo más natural que sea posible. Acá, cuando hacemos este tipo de investigación, uno tiene que preguntar, pero tiene que hacerlo en forma natural. Aquí normalmente uno hace las entrevistas a los especialistas, a los que conocen más, a las autoridades. ¿Sí? ¿Qué nos permite esto? Lógicamente, tener cierta información. A través de esas preguntas que uno hace, nos van a explicar. Pero cuando hacemos una entrevista, le pedimos que escriban, no ve, tenemos que grabar. Y hay veces cuando nos dan ciertas respuestas que no son, por ejemplo, las que uno está esperando, o se sale, como dice, por la tangente. Entonces es por eso que es importante que el investigador sepa analizar la información. Y muchas veces, dice, ¿no? En este caso, interviene la subjetividad. O sea, de acuerdo a cómo uno lo concibe, cómo lo interpreta, pues coloca el resultado. Por ello, cuando estamos hablando de lo cualitativo, estamos hablando de lo que las personas dirán de acuerdo a la forma como están pensando. No está marcado, no está encesado en sí o no. Hay una descripción, por eso dice adelante, ¿no? Es la descripción, análisis y explicación en forma general de lo que posiblemente esté siendo enfocado. Esta investigación cualitativa, lógicamente, ha tenido una serie de pasos. Y en estos últimos años, cuando estamos hablando de las ciencias sociales, ¿ya? Prácticamente es lo que más se utiliza.
Dice Patti, por favor, su micrófono. ¿Otra vez? Dice Maureen. ¿Está la Lice Maureen o no está la Lice Maureen? Gracias, dice Patti. Ya. Por eso dice, ¿no? Se ha venido consolidando en estos últimos años. Pero esto en las ciencias sociales. Vamos a ver si vamos a ver epistemológicamente, ¿no? Esta construcción del conocimiento de esta realidad. ¿Está de acuerdo a dónde estamos y con quiénes estamos? De acuerdo a la calidad de las personas, de acuerdo a la calidad de las respuestas, diremos, o de acuerdo a la calidad de sus conocimientos, nos van a responder. O sea, y cuando estamos hablando de la administración, entonces, de acuerdo a esos conocimientos es donde estamos teniendo la información. Vamos a tener los resultados. Cuando hablamos de lo cuantitativo, siempre digo, ¿no? Cuantitativo, ¿cuánto? Cualitativo, ¿cuáles? ¿No? Uno siempre hace cierta similitud. Cuando hablamos de lo cuantitativo, estamos hablando de medir, de cómo vamos a hacer, cómo está, cuál es la forma de operacionalizar. Cuando hablamos de ciertos conceptos, yo me acuerdo muy bien cuando estaba haciendo mi tesis del doctorado, estaba en la defensa, lo mío era valores. Y la pregunta, ¿y cómo usted mide valores de los estudiantes? Y mi respuesta fue, en la primera parte, yo había indicado que es difícil medir los valores, porque es cualitativo. Es la forma de que ellos piensan. Indudablemente hay ciertos datos, ciertos números, pero medir en todos los que estamos acá cuáles son los valores, pues es casi imposible. Indudablemente me aceptaron, pero también me dijeron que también hay algunos elementos que sí nos permiten dar una referencia, pero no necesariamente nos va a permitir medir. ¿Sí? Hay ciertos datos. Cuando generalizamos, que puede decirnos que nos va a dar datos cuantitativos. Pero cuando estamos en valores, lógicamente no se da. Obviamente. Eso era lo que habíamos analizado ahí durante la defensa. Pero como estamos hablando de datos cuantitativos, va a haber números. En este caso, ¿no? Cuando hablamos de varón y mujer, entonces, en esta sala, por ejemplo, en esta aula, ¿cuántos varones tenemos y cuántas mujeres tenemos? Entonces, podemos sacar datos. Como dice, ¿no? Esta es una forma que se puede utilizar para comprobar las hipótesis o medir los rendimientos. ¿Sí? Entonces, si se está aplicando, si está cumpliéndose. Entonces, para ello nos sirve el enfoque cuantitativo. En este enfoque dice, trata de ser objetivo y basarse en las probabilidades. Aquí ingresan mucho los números. Cuando hablamos de las muestras en la población, los datos estadísticos. Indudablemente ahí entra la estadística. La estadística que sería la descriptiva y la inferencial. Cuando hablamos de la descriptiva, esta nos ayuda a organizar y resumir estos datos. Cuando hablamos de la inferencial, o sea, lógicamente vamos a hacer para comprobar la hipótesis. Vamos a inferir. La mixta. Esta metodología mixta es la combinación de ambas, que nos permite de una u otra manera construir el conocimiento a través
de ciertas simulaciones. Cuando hablamos de simulaciones, estamos haciendo que aparentemente sea eso. Entonces, ahí, con eso, como decir, haciendo correr el caso, vamos a ver hasta dónde se llega. Y de ahí que no intervienen los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Es una forma de análisis que se tiene para poder lograr tener la información y llegar a ciertos resultados. Hasta ahí haremos nuestro primer alto, por favor. Permítame dejar de compartir. Y ahora haremos una interacción. Hoy sí, no hice el seguimiento para poder anotar y darme el orden. ¿Ya? Vamos con Galaxy J8. ¿Quién es Galaxy J8? ¿No hay? Galaxy, encendamos las cámaras, por favor, tengan la gentileza. ¿No hay Galaxy? ¿O ya se fue? Ya se fue. Dicen, Adriana Loza, por favor. Licenciado, buenas noches a todos. ¿Cómo está, querida licenciada? A ver, cuéntenos acerca de esta primera parte que hemos visto. Bueno, esta parte creo que es bien importante, ¿no? Reforzar todo lo que es cuantitativo, la investigación cuantitativa, cualitativa, qué nos puede llegar, bueno, qué nos puede ayudar a comprobar nuestras hipótesis y toda esta parte ahora en la administración pública, sobre todo, ¿no? Porque no se tiene algo definido, ¿no? En muchas áreas, entonces es bien importante poner en práctica estos conocimientos. Dentro de la actividad, indudablemente, hay cosas que se tienen que cumplir. Sí. Como digamos, hay problemas que se tienen que solucionar. Y para solucionar esos problemas, uno tiene que hacer cierta indagación, y si no será siempre una investigación, cierta indagación, ¿no? Que nos va a permitir obtener cierta información que puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa, ¿no? Pero cuando hablamos del conocimiento, diremos así, de lo que es la administración, los conceptos de administración pública, también podemos realizar la investigación. Gracias, licenciada Adriana. Gracias, licenciado. Licenciada Alcira, por favor. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Su camarita, por favor, para que la veamos. Licenciado, mil disculpas, estoy postrada en cama, estoy rehabilitándome de un accidente. Ahí no te toca, le deseamos todo lo mejor, lo más pronto posible. Disculpa, ¿Qué le licenciado. pareció cuando estábamos hablando de lo que es esta parte de administración, de epidemiología de la administración? Bueno, me parece que eso son puntos bastante importantes para iniciar una investigación. Tener conocimiento de lo que es lo cuantitativo, lo cualitativo y lo mixto, pues como le digo, son las bases como para para empezar una investigación, ¿no es cierto? Tener en cuenta muy claros estos conceptos es una base muy fundamental para el inicio de cualquier, como le digo, de cualquier investigación. Gracias, licenciada Alcira. Le deseo una pronta recuperación y hay que siempre seguir todo lo que nos dice
nuestros médicos para seguir adelante. Gracias, Gustavo. licenciado. Gracias. Dicen Gustavo Contreras. Buenas noches, dicen. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo, al igual que las compañeras, pienso que es bien tener un conocimiento sobre lo cuantitativo y cualitativo para realizar una buena investigación, no solo para lo que es la tesis, no para salir de la maestría, sino para igual usar estos conocimientos cuando vayamos a ejercer en un puesto público y tener la certeza de que mediante una investigación podemos llegar a servir a lo que es el pueblo, que de eso se trata, ¿no? La administración pública. Gracias, licenciado. Licenciado Carlos Miguel. ¿Dónde está el licenciado Carlos Miguel? ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches. Ya lo vi. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. Bueno, yo quisiera tal vez ir un poquito más hacia adelante. Si bien la investigación cualitativa y cuantitativa es necesario para realizar una investigación, se la debe utilizar, tal vez pudiéndola en práctica del escenario público sería también interesante, en el sentido de que estamos realizando o tenemos que generar resultados que muchas veces son solamente cuantitativos, pero también tal vez se debería generar resultados desde un punto de vista cualitativo, ¿no? Muchas veces solamente nos basamos en la medición de ciertas cosas del modo cuantitativo, pero también sería bueno o es interesante también conocer la parte cualitativa, que eso nos ayuda bastante en nuestro desempeño laboral. Hay veces cuando decimos, ¿no? Si los resultados no fueron buenos, porque nos están mostrando los datos cuantitativos, ¿y por qué son los resultados negativos? Entonces, ahí viene la indagación que se tiene que decir por esto y por esto. Entonces, ¿pero quién le va a dar esa información? Inicialmente, usted puede encontrar en los informes, ¿no? Pero cuando son las situaciones vivenciales, es mucho mejor, ¿no ve? Entonces, ¿y cuándo lo va a obtener eso? A través justamente de las entrevistas que se puedan realizar, ¿no? Fíjense cómo vamos llegando a utilizar toda esta metodología en lo que es nuestro común vivir dentro de nuestra vida laboral, ¿no? Gracias, licenciado Carlos Miguel. Licenciado Ricardo Pérez, por favor. Buenas noches, licenciado. Su cámara, por favor. Ahora sí. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo está? Sí, bueno, el análisis que se ha hecho y la explicación me parece muy interesante, ya que lo cuantitativo y cualitativo es muy importante para el tema de la investigación, en el tema de descubrir nuevas cosas y para la toma de decisiones también se puede tomar muy en cuenta todo aquello, ¿no? Gracias, licenciado Ricardo. Licenciado Marco Antonio Zaña, por favor. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, licenciado? ¿Cómo está? Bien, gracias. Siempre los términos iniciales, a veces que uno empieza a estudiar, son complejos de entenderlos, a veces, ¿no? A primera vista. Entonces, estos términos los manejamos prácticamente todos los días, ¿no? Cuantitativamente y cualitativamente entran en nuestros análisis sin darnos cuenta. Entonces, lo que uno tiene que tener en cuenta acá, yo creo que es el manejo tanto cuantitativo de lo que uno realiza y después cualitativo para la interpretación de esos datos, ¿no? Entonces, yo creo que esa interacción que tiene que haber entre ambos términos es fundamental para nosotros, ¿no? Para nosotros los que estamos en la función pública, ¿no? Entonces, esos términos a veces no se comprenden bien y se los distorsiona o son sesgados a veces, ¿no? Porque uno a veces tiene otras interpretaciones. Entonces, es muy importante quizás tener claros los conceptos estos y aplicarlos, ¿no? en nuestro trabajo diario.
Gracias, licenciado Marco Antonio. Usted lo ha dicho muy, muy, muy bien y de forma muy precisa. ¿Ya? El conocimiento de los conceptos. La verdad que cuando estoy asesorando una tesis, normalmente yo les proporciono lo que les llamo los conceptos básicos. ¿Sí? Como por decir, ¿qué es método? ¿Qué es metodología? ¿Qué es cuantitativo? ¿Qué es cualitativo? O sea, cosas que normalmente las utilizamos. Yo soy metódico, decimos, ¿no? ¿Sí o no? Muchas veces lo decimos así, ¿ya? Pero el concepto cabal, yo me acuerdo muy bien de una defensa de tesis. ¿Sabe que fue excelente su presentación, su defensa? Pero la presidenta del tribunal le hizo una pregunta. Le leyó el título y el título decía estrategias. Y miren lo que le preguntó. Por favor, deme el concepto de estrategias. Todo el tiempo ha hablado de estrategias, todo el tiempo, y mire el concepto, no lo pudo decir. Claro, por nervios, por todo lo que usted quiera, que se le ha ido todo. Y mire, prácticamente que se quedó fría. Y ahí lo que usted dice, por eso digo gracias, porque es importante, yo siempre lo manifiesto así, es importante que lo tengamos claro los conceptos. Una vez que tenemos claro los conceptos, tratemos, nos esforcemos de emplearlos permanentemente. Claro que nos vamos a estar olvidando de algunos, sí. Es como el inglés, ¿no ven? Yo les cuento que yo he llevado hasta inglés técnico. ¿Sí? Pero ahora dígame que si me acuerdo, no, pues es practicando. Y dentro de la administración también es practicando. Es moviéndonos, lo que yo siempre digo, ¿no? Es moviéndonos. Cuando nos movemos, vamos dándonos cuenta si efectivamente estamos en el camino o no estamos en el camino. Si lo que estamos haciendo sirve o no sirve. Si lo que hemos dicho es lo apropiado o no es lo apropiado. Miren, fíjense cómo podemos seguir hablando muchas cosas para poder tener la certeza de que efectivamente lo que estamos haciendo es lo mejor. Y en el caso de la administración pública, por eso les decía, ¿no? Es compleja. Es muy complejo. Peor para querer decir, esta es la metodología que se va a emplear. Claro, ahí están los paradigmas, ¿no? El nuevo paradigma que para que estemos actuando, todo el mundo impuesto, porque es una forma de pensar generalizada y aceptada. Pero quizás sí, o quizás no, de acuerdo a las circunstancias. Yo, por ejemplo, cuando hablo de las temáticas de educación superior, o educación, perdón, digo, hablando de la ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez. ¿Sí? Esa ley educativa ha sido creada para un sector. Ha sido diseñada en Guarizata, en un pueblito. Claro que funcionó al 100% en el pueblito. ¿Por qué? Porque los profesores cuando tenían algún problema podían ir a la casa del estudiante, hablar con los padres y así ir a hablar con las autoridades. O sea, después tenían todo. Pero en la realidad y en la ciudad, para empezar, los docentes cumplen horario, ¿sí? Las distancias son largas, no conocen dónde viven los... O sea, miren, cómo se va complicando. Para la aplicación exacta y correcta de acuerdo a lo planificado, es distinto. Y es lo mismo en la administración. De acuerdo a las circunstancias, a las características, a los medios y en las personas, la administración se la lleva de una manera distinta. Muchos de ustedes, si están en alguna provincia, las circunstancias son distintas. Me acuerdo en otros grupos que he estado compartiendo. Y todo lo que hablamos es sí, sí, pero aquí en mi pueblo donde yo estoy, no hay nada de esto, pues. ¿Por qué? Porque los medios y las características son distintas. Bien, gracias, licenciado Marco Antonio, me ha permitido ampliar más esta temática y yo creo que
es bueno cuando siempre yo lo digo, ¿no? Qué mejor llevar esta teoría a esta práctica, de cómo nos sirve, cómo lo utilizamos, cómo lo aplicamos, ¿no? Y eso nos ayuda mucho. Gracias. Okay. Avanzando, por favor, que ya estamos a los 50 minutos de lo que empezamos. Bien. Ahora, ¿cuáles son las tareas de la metodología? Indudablemente, cuando empleamos una determinada metodología, pues sirve para algo y hay que seguir de alguna manera haciendo lo que se llama esa exploración. ¿Sí? Dice, no son atribuciones de lo físico administrativo. Indudablemente, ¿quiénes han sido los que han creado, diseñado una metodología? Aquellas personas pues, que han estudiado mucho, los filósofos. Ellos han craneado de tal manera que han dicho, de esta manera se tiene que hacer. O sea, uno va, como dice metodológicamente, paso por paso. Y la ciencia tiene gran importancia en esta parte, cuando ha hablado de la metodología, y más aún cuando hablamos de la administración pública. ¿Sí? Porque lo habíamos indicado, ¿quiénes son los que administran la cosa pública? Son personas que tienen ciertas características. ¿Sí? Y al hecho de ser personas ya estamos en lo cualitativo. Es de ahí que ha surgido toda esta temática, diremos, de la administración pública, porque ha habido situaciones en las cuales han tenido que haber presentado y han tenido que ver estos fenómenos de la administración, o también en otros casos que puede ser que ejemplos o circunstancias se han adecuado, diremos, por eso dice no administrativos, se han adecuado a la parte administrativa. De ahí que ha habido muchas escuelas de pensamiento que han permitido identificar esta situación. Y de ahí no, que la metodología, podemos decir, fue el principio del fin. Fíjense, el principio del fin. Claro, porque como había tantos pensamientos, tantas ideas, cuando hemos empezado a hablar no solamente de administración, sino de administración pública, pues se ha presentado algunas cosas que realmente no estaban escritas acordes a lo que es la administración pública. ¿Sí? Fíjense, hay un dato del año 1968, cuando este tema de la metodología ha sido tocada, diremos así, para llevar a cabo o alcanzar objetivos en lo que es la administración pública. ¿Y quién ha sido el que nos ha llevado a esto? La teoría de Linton Calvert, ¿ya? Uno de los fundadores prácticamente de la administración pública. Fíjense de qué año está, 1968. ¿Cuál fue su contribución de este autor? Que decía la primacía del estudio del objeto. ¿Se acuerdan cuando hablaba del objeto? ¿Qué es el objeto? Es aquello que está en este momento en negativo y posteriormente lo vamos a convertir en positivo. Entonces, la primacía de ese problema, que cómo lo voy a utilizar o cómo lo voy a operacionalizar o cómo voy a solucionar a través de los métodos. Por eso es la metodología de la administración pública. Otro autor, Baena de Alcázar, dice que la ciencia de la administración pública no consiste en una disciplina en el sentido convencional, porque en su seno no existe un condicionamiento mutuo entre el objeto y el método. ¿Por qué hemos indicado? Porque es de las ciencias sociales. O sea, las características del problema en A, en B, en C, en D, aparentemente son los mismos, pero las circunstancias son distintas. A eso está referido esta parte. Por eso dice que hay una explicación, diremos, ¿no? Cuando estamos hablando de estos terrenos, de estos campos,
de cómo lo vamos a utilizar esa metodología, cómo vamos a acercarnos para poder solucionar estos problemas que son problemas sociales. Son distintos. Y fíjense lo que está en la parte de abajo, bien resaltado con rojo, dice. En nuestra disciplina existe, dice, la renuncia a la obsesión metodológica de construir una ciencia. En lo administrativo, una ciencia, en lo administrativo, ya les he indicado, no es rígido. O sea, hay que ser flexible. Y el método que se va a utilizar, o la metodología que van a utilizar para solucionar o enfrentar o analizar una determinada temática, está en función a ese objeto, es decir, al problema que se está presentando. Muy bien, vamos a pasar a la segunda presentación, por favor, si me permiten. Después vamos a hacer un análisis de las dos. Ya. ¿Se ve, no? Dice Marco, ¿se ve? Sí, Licen, se ve. Gracias. Varias veces, pues yo, cuando no les pregunto, sobreentiendo que se está viendo, y avanzo, y cuando dice, no se ve nada de lo que está hablando, está compartiendo, nada. O sea, por eso dije, no, prefiero hacer alto y preguntar exactamente si se ve. Gracias. Bien, entonces ya después de haber visto esta parte, hablemos ahora de técnicas e instrumentos que son empleados también dentro de la administración pública, y por eso les decía, también tiene similitud en lo que ustedes van a desarrollar su trabajo de tesis. En todo momento, durante esta investigación, cuando hablamos de métodos, se deben seguir ciertos procesos de la investigación. Cuando hablamos de procesos, en la parte administrativa, recuerdan ustedes que son paso 1, paso 2, paso 3, o sea, progresivamente. O sea, este proceso de investigación, dice, consiste en desarrollar esos pasos, pero se debe cumplir en forma rigurosa. Es decir, por eso decía, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3. Entonces, si yo me salto el del paso 1 directamente al 4, por decir, no estoy cumpliendo los pasos. Y en investigación, yo me acuerdo perfectamente en una defensa, cuando hacía su exposición, directamente mencionó su objetivo y no desarrolló ninguno de los pasos, es decir, no cumplió ningún objetivo específico. Y así como por arte de magia, ¡pum!, saltó. Y lógicamente fue observado. Ahora, hay ciertas técnicas, diremos así, de otros que dicen, no, los pasos no son significativos. Yo, al obviar un paso, luego igualito llego a mis objetivos. Bueno, se llegará, pero no se está cumpliendo la rigurosidad de lo que es la metodología de la investigación. Por favor, por eso estoy siendo bien explícito en este ejemplo, cuando estoy hablando, la rigurosidad del proceso de investigación. ¿Ya? Te has referido, cuando hablamos de proceso, o sea, a esos pasos, que es de ida y vuelta muchas veces, que va haciendo que el proceso de investigación sea mucho más enriquecido, como dice el término acá. ¿Ya? Siempre partimos en una investigación de una temática. En la parte
La administración pública, por ejemplo, podemos decir los servicios de salud, por decir. Si vamos a hablar de los servicios de salud, el tema es salud. Pero salud implica muchas cosas. ¿Sí? Entonces, como dice, partimos de un tema y después vamos buscando lo específico. Definimos lo específico. Y dentro de ese específico, identificamos el problema, planteamos el problema. Y una vez que agarramos el problema, entonces hay que analizar todo lo que es la teoría referida al problema. Después se plantean los objetivos, ¿ya? Y después planteamos las hipótesis, es decir, las posibles soluciones. Y todo esto en investigación son procesos, pues, son pasos que se debe seguir. Este proceso de investigación, como dice, tiene ciertas características. Por favor, tengan en cuenta cuando estamos hablando de investigación científica, para que sea ciencia, para que se dé vialidad a esto. ¿Ya? Ciertos elementos que han de ser y han de decir que efectivamente estamos en un proceso de investigación científica. Uno de ellos dice el rigor conceptual. En un momento hemos estado hablando del conocimiento de conceptos. Hay que identificar los conceptos. Y yo, cuando hablo de conceptos, aumento un terminito. Relacionados. ¿Y relacionados con qué? Con mi temática. ¿Con qué? Con mi objeto de estudio. ¿Y de dónde salen los conceptos? Yo siempre digo, título, problema, objetivo, hipótesis. De ahí van a salir. Richard Corey nos enseña a estructurar el marco teórico en función al problema. Otros autores estructuran en función también a los objetivos. Otros también en función a las hipótesis. Yo siempre digo, yo estructuro desde el título, porque el título tiene que estar relacionado con el problema, el objetivo y la hipótesis. Por lo tanto, ahí está en la línea, en la columna vertebral. Y todo tiene que estar relacionado al objeto de estudio, es decir, al que necesita ser transformado. Y de ahí vamos a tener ese rigor de los conceptos. Ahora, las referencias empíricas. Entonces, en relación a ese objeto de estudio, a ese problema que estamos nosotros investigando, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo se lo ha visto empíricamente? Que tenemos que tener ciertos modelos. Hace un momento también hemos hablado de los modelos. Asimismo, ¿qué métodos vamos a emplear? Y después vamos a ver los procedimientos para la obtención de datos, la utilización de los datos y la presentación de los datos. Fíjense, cuando hablamos de un proceso de investigación, se tiene que llevar a cabo dentro de las técnicas e instrumentos de la investigación en administración pública. Cuando hablamos de procesos inductivos y deductivos, ¿sí? Hace un momento también hablábamos de conceptos, ¿no? Inductivo, que a uno le están llevando, ¿no? Deductivo, que uno va a sacar. Entonces, si tiene claro esas cosas, vamos a partir. Cuando decimos de la inducción, se obtiene de ciertos hechos, sin partir de premisas ciertas y luego de procesarlos. Es decir, analizados, clasificados e interpretados.
se formulan ciertos criterios valederos. O sea, vamos a inducir del análisis, de la clasificación e interpretación, vamos a dar como algo cierto, pero es análisis. Como dice, es el razonamiento, que va de lo particular a lo general. Es decir, de hechos concretos para hacer afirmaciones generales. El proceso deductivo se precede exactamente en el sentido contrario. Es decir, de lo general a lo particular. Inductivo, de lo pequeño a lo grande. Deductivo, de lo grande a lo pequeño. Se establecen criterios e hipótesis que se deben aprobar o se deben rechazar. Por eso dice la validación de la hipótesis o comprobación de la hipótesis. Cuando hablamos de la deducción, tiene que intervenir el razonamiento, derivado de todo lo que hemos visto. Que tenemos que estar convencidos de lo que ha ocurrido para poder decir o llegar a una determinada conclusión. Entonces, de lo general a lo particular. Dentro de estos instrumentos de la administración o administrativos análisis, ya tenemos, ¿no? Como decir, estas herramientas que van a permitirnos describir, analizar y explicar todos esos fenómenos que se están presentando dentro de la administración pública. ¿Cuáles son esas herramientas? El organigrama. No sé si les había comentado a ustedes. Normalmente cuando yo era cambiado, por decir, en el trabajo de un lado a otro, ¿qué tenía que hacer? Primero, yo me sentaba en el escritorio. No sé si lo dije con ustedes. ¿Sí? Abría los cajones y empezaba a analizar la información. ¿Sí? Después yo hago este ejercicio de extender las manos. Cuando extiendo las manos, quiero decir quiénes están a mi nivel, tanto a mi derecha como a mi izquierda. ¿En qué nivel jerárquico me encuentro yo? Cuando llevo mi mano hacia arriba, me pregunto, ¿quiénes están encima de mí? Cuando llevo mi mano hacia abajo, digo, ¿quiénes dependen de mí? Miren, el mismo nivel, arriba y abajo. He abierto los cajones. Empiezo a revisar los manuales, donde me dirán cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis responsabilidades, cuáles son mis atribuciones y cuáles son las cosas que debo hacer. En función a eso, en la revisión de los documentos, de los papeles, veré qué cosas están pendientes o no están pendientes, qué cosas se hizo o qué no se hizo. Y a eso le llamé tomarse la tabletita de ubicar, ubicarse en el plano real. Y cuando hablamos del organigrama, justamente es eso. Saber dónde se encuentran ustedes. ¿Cuál es el nivel de autoridad y responsabilidad que tienen? ¿Cuál es ese nivel de comunicación que ustedes tienen horizontal o vertical? Fíjense, en el ejemplo que les hago, estoy hablando del organigrama.
Cuando digo de las listas de actividades o tareas, estoy hablando de esa actividad que debo desarrollar. ¿Cuáles son las cosas que se han llevado? Cuando he abierto el cajón, ¿qué cosas ya se han hecho? ¿Qué actividades se han hecho? ¿Qué tareas tengo? ¿Qué cosas se han cumplido, qué no se han cumplido? En mi manual dice que debo hacer tal cosa. ¿Sí eso? Ah, no, nunca se ha hecho. Yo me acuerdo muy bien. Estaba de subdirector en un instituto. Y me traen los planes de estudios. Y me lo abren para que firme directamente en la hoja. Yo le dije, vengan mañana, por favor. Lo voy a leer. Y lógicamente leí todo. Hice mis observaciones. Cuando vienen, les digo, estas son mis observaciones, por favor, analícenlas y corríjanlas. Primera vez. Vuelve una segunda vez. Nuevamente le dije, lo voy a revisar en función de lo que hice. Había otras cosas y les volví a devolver. Ya la tercera vez viene el encargado y me dice, por favor, hay que dar vialidad de esto. Y yo le pregunté, ¿y usted leyó? No, los que han hecho son pedagogos. ¿Así? Yo tengo maestría en educación superior, le dije. Tengo conocimiento de esto. Vaya, pida las observaciones que he hecho, analícenlas y una vez corregidas me las trae. Ya cuando vuelven, lógicamente no podían hacer porque había cosas que estaban muy mal. Le dije, a ver, siéntense conmigo. No es que yo les voy a imponer, simplemente vamos a analizarlas, los tres, que eran dos pedagogos los encargados. Y a medida que íbamos leyendo, les decía, miren esto, vi esto. Y al último me dicen, ¿sabe qué? En los 15 años que estamos acá, primera vez alguien leyó completo. Queremos agradecerle y gracias por todos los aportes que usted ha hecho, ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno tiene que asumir la responsabilidad de la tarea, la función que está cumpliendo. Si no asume solamente, el resto solamente lo único que hacía era firmar. ¿Y qué firmaba, pues? ¿No? Es ahí cuando tenemos que saber analizar, saber interpretar. Y no es que uno tiene que cerrarse. ¿Sí? Hay que hacer ciertas dinámicas de interpretación y análisis en función a la responsabilidad, al cargo que tiene dentro de la organización. Si usted está en ese cargo de decisión, usted pues tiene que saber que lo que se va a llevar a cabo tiene que ser algo bueno. También existen diagramas, ¿ya?, que se puede graficar cómo está establecido todo el trabajo. Hay flujogramas que se pueden elaborar de acuerdo a la estructura que se tiene. ¿Ya? Hay gráficos, hay formas de que tenemos que hacer los controles con diarios semanales, mensuales, semestrales, trimestrales, anuales. Las estadísticas, que es importante. Hace un momento les decía, ¿no?, cuáles van a ser los elementos de medición que le va a permitir medir los valores de las personas, ¿no? Lo único que podemos poner ahí quizás son ciertos indicadores que nos permitan quizás tener ciertos datos, tener una medición de valores, pues estaríamos engañándonos. Entonces los datos estadísticos para ellos es importante.
Cuando hablamos de las técnicas para la evaluación de estos datos cuantitativos, pues hay que ver que se pueden desarrollar, como aquí dice Cardoso, árboles de decisiones, árbol financiero, costos de eficiencia, costos de beneficios. Fíjense, hay formas que se pueden utilizar para poder evaluar estos datos. Pero muchas veces decimos, no, ¿será que realmente se cumple eso? Cuando estamos hablando de cuantitativo, sí, de cuantitativo sí, pero cuando hablamos de evaluación cualitativa, es ahí donde muchas veces no se llega. También otras que dicen, ¿no? La teoría de juegos, ecuaciones en diferencias, teoría de colas, modelo de simulación, cadenas. Y son situaciones que realmente son técnicas que los manejan realmente los especialistas. Yo en ese campo, por ejemplo, de los números, hay veces digo, hay que darle su lugar al que sabe. Y el que sabe es el que va a manejar esto. Indudablemente los administradores tenemos conocimiento amplio de todo lo que es el manejo y la forma como se tiene que llevar a cabo. Pero hay que respetar realmente a los especialistas. Asimismo, tenemos, ¿no?, que el método científico para la toma de decisiones es cuando estamos definiendo los problemas, estableciendo los objetivos, la formulación de hipótesis, la recolección de datos, la clasificación y análisis e interpretación de la información. Recuerdan que cuando hablaba de metodología de la investigación, todo parte de un problema, dije. Se identifica el problema, se analiza el problema, se soluciona el problema. Todo está en base al problema. Este objetivo está en base al problema. Esta hipótesis está en base al problema. Estos datos están en base al problema. La clasificación análisis está en base al problema. Todo es el problema en investigación. Y los problemas dentro de la administración pública también son problemas. Asimismo, dice, hay otros enfoques que nos permiten hacer una evaluación de estos datos cuantitativos, diremos así. Es el enfoque de la orientación, cuando prácticamente decimos, ¿no?, ¿a dónde vamos a ir y cómo vamos a ir? El otro enfoque de la preparación es cuando para descargarlo. agarramos los datos que vamos a manejar. Lo voy a poner separadito ya en el ambiente donde ellos le muestren, separadito, porque no es todo lo mismo ahí de crecimiento, de producción. Sí, apartadito, porfa. Enseguida van, lo esperan nomás ahí. Gracias. Ya, hasta luego. Muy bien, licenciado José Luis, su micrófono. Bueno, el otro es el análisis de la selección del material. Habíamos hablado de eso también. La temática tiene que ser seleccionada. Los problemas son únicos. Serán parecidos, pero son únicos. Cuando hablamos de las hipótesis, ¿no?, que es una hipótesis, una solución tentativa, dijimos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serán las alternativas para solucionar el problema? Cuando hablamos de la incubación, ¿no?, indudablemente se maneja cierta información. Si lo dejamos, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la síntesis, dice, ¿no?, la reunión con toda la información, con todas las piezas, a ver qué vamos a sacar. Y la verificación, cuando estamos hablando de hacer un juicio sobre estas ideas que se están presentando o están quedando. Mis queridos maestrantes, indudablemente esta temática de las técnicas de evaluación cuantitativa, esta temática de los instrumentos administrativos para el análisis, este proceso en cuanto a la inducción y la inducción dentro del proceso de investigación científica son importantes. En todo campo. Y más ahora, cuando estamos analizando la temática de la administración pública y los problemas que se suscitan dentro de la administración pública. Muy bien. Pasemos, por favor, a lo que es nuestra dinámica.
para compartir. Inicialmente compartamos, por favor, lo que está, la última parte de lo que estábamos viendo hace un momento en lo que es la metodología de la administración pública, que estaba pendiente de poder hacer la interpretación, diremos así. Cuando hemos hablado de los enfoques cuantitativos y cualitativos, después vimos el mixto, indudablemente, y pasamos a lo que eran las tareas de la metodología y la metodología dentro de la administración pública, ¿no? Vimos bastantes conceptos, bastantes ejemplos que nos han permitido de una u otra manera entender que la metodología requiere el entendimiento, las ganas de poder avanzar en lo que es la obtención de la información, pero sin encerrarnos. Por eso quiero hacer incidencia que dice la renuncia de la obsesión metodológica para construir una ciencia específicamente de la administración pública. Por eso, este caso que se presenta en la administración pública parecen los mismos, pero no son los mismos. O sea, no se puede emplear la misma receta, diremos así. ¿Ya? Licenciada Paula, por favor. Hola. Buenas noches. ¿Cómo está? Encienda su cámara, por favor. ¿Pueden encender su cámara? Claro. Ahora muéstrense todos. Gracias. Ya. La Alice Galaxy J8, a ver, enciende, ahí ve, perdón, dice Paulita, enciende hay veces, pero para que escuchemos solamente lo que él está hablando, él está hablando. Ahora encienda su cámara, por favor. Adelante, Alice y Paula. Yo creo que es muy importante, ¿no? En la administración pública, la manera de cómo uno va desarrollando la documentación. Me hace recuerdo todo lo que usted menciona a una obra que hace poco ya he leído, es El arte de la guerra, ¿no? Uno tiene que ver, identificar el terreno, ver en qué situación se encuentra para poder tomar acciones posteriormente, ¿no? Entonces, eso es lo que hace un funcionario público. Ve en el organigrama lo que usted nos decía, en qué situación nos encontramos, en qué grado jerárquico, sobre quiénes podemos tomar el mando, sobre quiénes podemos tomar decisiones y quiénes sobre nosotros también para respetar el grado jerárquico, ¿no? Por otro lado, ver también el diagnóstico situacional de lo que se refiere a la institución para poder tomar acciones, tomar líneas de acción que nos permitan, digamos, cumplir nuestros objetivos, ¿no? Y el objetivo, por sobre todo, siempre va a ser el servicio al público. Eso sería, Lisa. Gracias, licenciada, muy gentil. Es importante lo que yo llamo tomar la tabletita de Ubicatex, ¿no? Ubicarse en el plano real de dónde estamos y qué debemos hacer. Gracias. Licenciada Patti, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo está? Sí, licen. Bueno, primeramente con la primera parte de lo que explicó, me parece que es muy cierto todo esto, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta de los métodos, tanto cualitativo, cuantitativo o mixto, ya que a través de estos métodos vamos a poder realizar al final nuestra tesis, ¿no? Vamos a tener que emplear estos métodos según el tema o según el problema que tengamos o según el tema que elijamos. En la segunda parte de su explicación, Licen, sí, como había dicho mi compañera, me parece muy cierto, ¿no? Porque esto, lo que nos ha explicado, sí nos sirve bastante en lo que es el ámbito real, en lo que tenemos que tomarlo en cuenta o practicarlo al día a día de nuestro trabajo. Y me pareció muy acertada lo que dice sobre la revisión de documentos, ¿no?
ya que muchas veces hay funcionarios que firman la documentación sin conocer, simplemente porque esto es monótono o porque le corresponde firmar o dar un visto bueno, y muchas veces no leemos el contenido que estamos firmando. Y bueno, personalmente para mí es una reflexión, más que todo para tomarlo en cuenta en el trabajo que yo realizo. Eso sería, Lice. Gracias, licenciada Patti. Es muy importante, ¿no? Muy importante saber que cuando uno firma es responsable, ¿ya? Y hay veces a uno pues lo utilizan como un palo blanco para poder hacer algo y después las consecuencias uno las tiene que estar asumiendo. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido y especialmente en la administración pública. Gracias. Continuemos. Licenciada Patti, por favor. Sobre lo que ha seguido hablando, Lice, bueno, no, eso sería, licenciado, ¿no? Y también siempre es importante conocer todo lo que es el ámbito público, como había mencionado, lo que es del organigrama, lo que nos corresponde, siempre conocer el manual de funciones, las funciones que cada funcionario ejerce y en especial las funciones que ejerce, bueno, que ejerce uno mismo, ¿no? Según el cargo que estaría ocupando, Lice. Gracias, licenciada. Muy amable. Licenciado Cristian Calizaya. No hay. Licenciado Cristian Mendieta. Aquí, licenciado. ¿Me escucha? Encienda su cámara, por favor. Claro que sí. ¿Cómo está, licenciado? Justo, licenciado. Sí, efectivamente, escuchando todos la exposición que usted nos ha brindado, nos hace recuerdo que sí hay que tener mucho cuidado en lo que es el manejo de la institución pública. Básicamente, primero saber nuestras competencias como funcionario, así también saber en el ámbito de nuestras competencias todos los instrumentos que manejamos. Porque hay que mencionar que por más que uno sea una persona técnica, también tiene que saber manejar los ámbitos legales. Claro, es mi caso, por ejemplo, nosotros como técnicos o de la carrera de ingeniería civil que fiscalizamos proyectos, lo primero que tenemos que hacer es saber administrar un contrato. En esas circunstancias, saber lecturar el contrato, ver con las complicaciones por las que nos podemos tener en obra, y después emitir criterios y, bueno, también algún juicio de valor, pero también tomando en cuenta de que tengamos bien clara la figura referente a los instrumentos que estamos manejando. En la administración pública, se lo voy a decir muy claro y conciso, no es un juego. A veces hasta por omisión podemos tener problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado en todos los proyectos, programas que nosotros manejamos. Como les digo, lo importante, por ejemplo, en mi rubro, es aprender primero a lecturar el contrato y ampararnos en eso para poder ejecutar en un posterior el mismo. Nunca nos olvidemos de lo que es la responsabilidad por la administración, por la función pública, ¿no? Ahí están las leyes que prácticamente a uno le cortan el cuello. Muchas veces el ser muy dócil, diremos así, nos lleva a muchas complicaciones. Cuando usted hablaba de los contratos, por ejemplo, ¿no? Si no se cumplen los procesos realmente que se tiene que cumplir, prácticamente usted está cometiendo ciertas fallas que a veces se pueden convertir también en delitos para que seamos juzgados. Entonces, muy bien lo ha dicho usted y gracias, licenciado Cristian. No es un juego la administración pública, ¿ya? Sería lo hermoso que sea todo una alegría, ¿no? Mientras ustedes cumplan adecuadamente y con esa responsabilidad que les caracteriza, pues no van a tener inconveniente. Pero mientras sean objetos, por decir, de manipulación o de intereses sesgados, ahí estamos en problemas. Entonces, siempre una recomendación sana, como dice el licenciado Cristian, para todos,
que se cumplan con todo lo que se tiene que hacer. Para eso ustedes están viendo estas temáticas y estoy seguro que las van a profundizar. Mi persona hizo el curso de docente de la ley SAPCO. En una oportunidad estaba cumpliendo esas funciones, pero ya después me vine a Santa Cruz y ya no, prácticamente me desconecté esa parte de lo que es la docencia de la ley de 1178. Prácticamente me alejo, por razones de trabajo también. Y ahí lo vimos en forma clara, ¿no? Todas estas temáticas de lo que son responsabilidades. Gracias, licenciado Cristian, muy gentil. Licenciado David Acebo, David Acever, ¿no? Buenas noches, licenciados, compañeros. Bey, lo estaba buscando, no lo encontraba. ¿Cómo acá estamos? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Adelante. Mire, completamente de acuerdo con los anteriores colegas que se dieron con la palabra. Creo que para poder estar en la función pública debemos tener conocimiento pleno de dónde estamos ubicados, ¿no? Fundamentalmente la patillita esa de Ubicatex, qué es lo que vamos a hacer realmente y cuáles son nuestras competencias reales, ¿no? Sí, tenemos una gran responsabilidad como funcionarios públicos. No termina cuando dejamos el cargo, nos acompaña todavía muchos años más adelante hasta que se puedan cerrar todos los procesos que vienen a ser de auditorías y posteriores, ¿no? Pero evidentemente cuando nosotros repasamos estos conceptos y los vamos analizando, plasmados con los ejemplos, creo que nos llama la reflexión para poder realmente tomar debida nota y debido cuidado cuando estamos haciendo nuestra práctica en el aparato estatal, ¿no? Gracias, licenciado David. Indudablemente es una gran verdad que hay que nomás tener en cuenta. Muchas veces nos inducen, diremos así, siempre hay que, no quisiera decir así fríamente desconfiar de todo, ¿no? Pero mientras uno conozca sus funciones, sabe sus atribuciones, sus responsabilidades, las cosas son más sencillas, ¿no? Hay que pensar bien. Hay que pensar bien todo lo que uno hace y al final de cuentas tienen que disfrutar. Cuando alguien decía, no, no es un juego, sí, tienen que disfrutar del trabajo, tienen que disfrutar de la compañía. O sea, yo llamo a eso, como en algún momento hay una teoría, ¿no? La teoría de la felicidad, la administración de la felicidad. ¿Ya? Soy parte de una organización, Competencias Gerenciales, que es el presidente, el fundador es un boliviano. ¿Ya? Es una organización internacional que me invitaron a que sea parte y ahí se maneja mucho lo que es la administración de la felicidad. ¿Sí? Entonces, en algún momento dentro de mis conferencias también toco un poco esta temática. No la domino muy bien, pero yo siempre induzco a la gente, ¿no? Que lo que haga, lo haga de la mejor forma posible y que disfrute de lo que hace. ¿Ya? Dentro de la tarea que ustedes cumplen donde están, tanto administración pública, privada o donde estén, hasta en la casa, esfuércense por disfrutar. ¿Ya? Háganlo lo mejor que puedan y así automáticamente disminuye, diremos así, los problemas. No lo dije con ustedes, lo decía ayer en otra clase. La vida o la educación es para la solución de problemas. Y ustedes dentro de la administración pública solucionan problemas, porque la gente va con un problema a decirle, bueno, tengo este problema, ¿qué voy a hacer? Entonces ustedes van a solucionar problemas de la gente. Tienen que atender a la gente y dándole el apoyo correspondiente y guiando para que se solucione su problema. Entonces, fíjense, la vida permanentemente es lleno de problemas, pero tenemos que nosotros solucionar los problemas. Gracias, licenciado David. Licenciado Elmer Rojas. Ahí está. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. A mis compañeros tiene que saber dónde está cuando llega una entidad pública,
en especial cuando uno está empezando. De repente el nivel de responsabilidad que uno está asumiendo, ¿no? Entonces, esto a veces uno puede alguna falta por haber no cumplir cierta normativa. Y también mencionar que hay veces uno comete errores sin querer, digamos, de manera Entonces, para eso uno tiene, como usted decía, Listen, acaba de mencionar, uno tiene que formar y prácticamente seguir, ¿no? Creciendo como persona y como profesional, y también para poder servir como funcionario público a atender las necesidades de toda persona que se aproxima, ¿no? A buscar una solución al problema que tiene. Eso sería, Listen, gracias. Gracias, licenciado. Indudablemente hay que nomás asumir con responsabilidad todas las tareas, ¿no? Como digo, ¿no? Como, con entusiasmo, amor y fe. Hay que seguir adelante. Gracias. Licenciado Roger Foronda, por favor. Hola, Lice, buenas noches. ¿Cómo está, Lice? Lice, como estábamos viendo, lo veo muy importante el tema del organigrama y las funciones que se debería cumplir cada funcionario público en este caso. ¿Por qué? Porque debería verificarse en qué nivel está él, en qué nivel jerárquico, si él está autorizado y las actividades que debería llevarlo a cabo. Por ejemplo, digamos, en el tema administrativo, hay unidades que pueden hacer el contratación de personal y hay unidades que no. Entonces, para no cometer errores, es bueno estar al tanto del organigrama. Gracias, licenciado Roger, indudablemente. Porque está siendo enjuiciada, si no me equivoco, la expresidenta, justamente por contratar a una persona, o no sé si era un ministro por contratar a una persona que no debería, porque no cumplía los requisitos, ¿no? Entonces, fíjense, se pueden inventar y pueden crear cualquier situación, o quizás es verdad también, ¿no? Entonces, como decía, por omisión se está cometiendo ciertos errores. Y para eso, pues, hay que saber cuáles son nuestras atribuciones, cuáles son nuestras responsabilidades, hasta dónde podemos hacer. Y no que nos traen así como con el ejemplo que les decía, ¿no? Cuando estaba de subdirector en una institución, me traen los planes directamente con la hoja abierta para que yo firme. Entonces, yo no firmé. Punto, sencillo. Hasta que haya tenido que leer todo. Y es lo mismo en ustedes, en la administración pública, ustedes tienen que saber qué firman. Como muchas veces está firmando su sentencia de muerte directamente, ¿no? Y de todo, ustedes tienen que tener siempre su respaldo. Algo que he aprendido en todas las instituciones donde he tenido o he desempeñado alguna función, yo tenía siempre todos mis informes. Y eso me permitía, de alguna manera, tenerlo en original, ¿no? Si no podía tenerlo en original, una buena fotocopia a color. Y todo lo tenía anillado. Cualquier situación que se presentaba posterior, como alguien decía, ¿no? Porque uno va a cargar todavía hasta que haya una auditoría y realmente se finalice eso. Entonces uno tiene que tener el respaldo. Y si no tiene, ¿qué va a pasar? Se lo carga, pues. No, aquí está, este es mi informe. En tal fecha hice tal cosa. Y también tenía la costumbre de tener siempre las carpetas en mi computadora que me permitían tener clasificado todo. Por secciones, por áreas, por responsabilidad y por gestión. O sea, son cosas que uno aprende en la vida. Claro que no les enseñan. La teoría eso no le enseña. Pero las vivencias sí le enseñan. Gracias, licenciado Roger. Licenciado Enrique Rubín de Celis, ahora sí. Buenas noches, licenciados, estimados compañeros. Voy a disculpar, de todas maneras, a ver, inicialmente quisiera participar con lo que empezó en la exposición. Si bien toda ciencia necesita usar los métodos tanto cuantitativos como cualitativos porque necesita demostrar la aplicación de la ciencia,
La administración pública también necesita este tipo de métodos de ejecución propia de la gestión pública. Creo que el mejor ejemplo de lo que es cuantitativo es el POA, que refleja la ejecución física de una entidad. Cada día creo que todos estamos revisando lo que es el POA y también el POAI de cada funcionario, con la aplicación de la ejecución presupuestaria, que es lo cuantitativo, perdón. Algo muy importante que en una segunda parte es el tema de las competencias, ¿no? En la administración pública es muy importante la toma de decisiones. Y la toma de decisiones tiene que estar plasmada en conocimiento. El conocimiento no solamente de la parte normativa, sino también de la práctica en el ejercicio de las funciones. Muchas veces, creo que habíamos hablado en la anterior clase, a veces se contrata gente que no tiene la competencia necesaria para asumir un cargo y ocurre lo que han comentado los compañeros, ¿no? Que no se cumplen los resultados, no se llegan a los objetivos y se induce a una responsabilidad, no solamente para el que ha sido tratado, sino también para el que ha contratado. Entonces creo que la administración pública tiene que nomás que volver a manejarse como una ciencia en la cual se tengan que cumplir pasos, no solamente sino prácticos, para mostrar y reflejar ese cumplimiento cuantitativo y cualitativo de la norma. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Sí, que indudablemente es así. Hay que tener el manejo como una ciencia y que, por eso, cuando uno dice, hay que manejarlo profesionalmente, no empíricamente. Claro que lo empírico también es importante tenerlo presente, pero ya cuando hablamos profesionalmente y como parte metodológica y procedimental, las cosas son mucho más sencillas, ¿ya? Y los errores que podemos cometer ya no son tan mayúsculos, diremos así, que nos lleven a tener que estar después lamentando el no haber tenido los cuidados correspondientes. Yo siempre digo, disfrutemos de lo que hacemos y lo hagamos de la mejor forma posible para que nos sintamos todos tranquilos y que el día de mañana pues no repercuta en nadie nuestros actos. Gracias, licenciado Enrique. Licenciado Orlando Orellana, por favor. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, licenciado? Muchas gracias. Ok, solamente para aportar en la primera parte, en cuanto al enfoque cualitativo y cuantitativo, entiendo que el tema cualitativo es la calidad, ¿no? En el tema de la función pública, la calidad que nosotros podamos brindar hacia la población, ¿no? Porque al fin y al cabo somos funcionarios y nos debemos a ellos, ¿no? Nuestras decisiones y las soluciones que vayamos a manejar es en pos de ellos. Y el enfoque cuantitativo es algo que nos permite medir y la ventaja de esto y de estas épocas es que lo podemos sistematizarlo, ¿cierto? Entonces, mientras más lo tengamos sistematizado nuestros datos o nuestros resultados, es una ayuda maravillosa, ¿no? Ya en esto lo hacemos participar a la tecnología. En la segunda parte, estoy muy de acuerdo con los compañeros que el asumir un cargo público genera muchas responsabilidades. Al llegar a la institución en la que me encuentro, el asesor legal me decía, el secreto de esto, o el secreto de la sobrevivencia, es saber leer la documentación. Y me parece muy sabia esa recomendación, porque no todo lo que está escrito para firmar o lo que nos llega para firmar está al 100% correcto. Hay siempre detalles que se les pueden escapar, ya sea por error o por omisión. Entonces, me parece muy sabia esa recomendación. Ok, licenciado, gracias. Gracias, licenciado Orlando. Me hizo recuerdo también a una de mis primeras artes, digamos así, de inclusión. Me fui a una dependencia
donde mi jefe prácticamente directo me puso como su mano derecha, diremos ahí, su ayudante directo. Y me decía, todo lo que yo voy a firmar, usted debe leer. Pero para ello me empezó a dar todo lo que eran los manuales habidos y por haber, las leyes habidas y por haber. Lea esto, lea esto, lea esto. O sea, me preparó directamente. Bueno, todo lo que tenía que firmar yo lo leía, yo supuestamente revisaba bien y en una de ellas me hace pasar. Me dice, pase por favor, y me pasa el documento. Lea, me dice. Bueno, hay veces uno se pone nervioso hasta en la lectura, ¿no? Y vuelvo a leer y había una parte lógica que estaba pues mal. Y cuando me doy cuenta, le digo, esto está mal. Por favor, que sea la última vez. Lea bien todos los documentos que pase por esta oficina. Puede retirarse. Calladito me salí, me puse a pensar, y a ver qué ha pasado. Siento que no le puse mucha concentración, pero a partir de ahí, con todo lo que él me daba, siempre me daba todos los reglamentos que tenía que conocer, las leyes que tenía que conocer en función al cargo que estaba desempeñando, y me ha permitido tener conocimiento, me ha permitido tener, hasta yo sabría mejor de redacción que la secretaria, que los jefes de ahí. ¿Por qué? Porque prácticamente él me preparó para que cumpla una función en forma eficiente. Y ahí viene cuando usted dice, ¿no?, que es importante leer. El secreto está en leer, en saber exactamente de qué se está tratando. Y peor todavía en la parte jurídica, ¿no?, que una palabra cambia todo. Gracias. Licenciado Oscar Valencia. Buenas noches a todos. A ver, de lo que le he podido escuchar y escuchar también a los demás participantes, bueno, creo que la importancia del curso está dada, ¿no? O sea, todos sabemos como funcionarios públicos de todas las responsabilidades a las cuales estamos sujetos, ¿no? Por eso creo que el interés es muy grande en el curso. Algo que me ha hecho la atención es el tema de guía, ¿no? En todos realmente, ¿no? En todas las etapas de la vida uno siempre puede aplicar métodos, ¿no? Y eso muchas veces a uno le facilita encontrar salidas o encontrar soluciones, ¿no? Eso también creo que puede ser muy útil en lo que es la entidad pública, ¿no? Porque muchas veces tenemos muchos problemas, mucha documentación, ¿no? Podemos utilizar metodologías hasta para el manejo de nuestra propia documentación y también metodologías para afrontar problemas, ¿no? Que creo que es algo muy, muy importante. Ahí veía en lo que exponía, en las hojas que nos mostraba algunas metodologías que se planteaban, que son metodologías que pueden ser a veces muy cuantitativas, ¿no? Pero que también a veces enlazan lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Entonces yo creo que el aplicar métodos diversos, ¿no?, en diferentes situaciones para manejos de informaciones, para toma de decisiones, creo que es vital y puede ser muy útil en la entidad pública, ¿no? Muchas veces, si bien tenemos los manuales de funciones y todo eso, nosotros no recurrimos mucho a estos métodos, ¿no? Entonces creo que tal vez aprendiendo acá en el curso a aplicar estos métodos, podemos obtener mejores resultados de los que a veces obtenemos sin hacerlo, ¿no? Ese es mi aporte. Gracias. Gracias, licenciado Oscar. Lo único que le quisiera acotar a lo que usted dice cuando dice todos sabemos, no todos sabemos. Indudablemente, todos deberíamos saber o conocer, sí. Esta dinámica que me permito yo compartir con ustedes es justamente para que usted y el resto compartan sus experiencias, sus vivencias que nos permiten tener otra visión
acerca de un determinado problema, una determinada situación, una determinada actividad. Yo aprendo de usted, usted aprende de los otros colegas, o sea, todos aprendemos. Y esa es la dinámica de esta interacción que se desarrolla en esta aula virtual. Entonces, siéntase feliz de que usted, con sus conocimientos, con sus vivencias, con sus experiencias, está aportando a este proceso de enseñanza-aprendizaje para que todos compartamos y conozcamos ciertas situaciones. Gracias, licenciado Oscar. Licenciada Ros Vidal. ¿Dónde está la licenciada Ros Vidal? Parece que... aquí está, ya la tengo. Buenas noches. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, gracias. ¿Te escucha? Pues yo lo estaba entendiendo y creo, desde mi punto de vista, para ingresar a las entidades públicas o a alguna empresa en particular, primero deberíamos de conocer el entorno y dónde estamos ingresando a trabajar. Posteriormente ya estaríamos viendo, ¿no?, respecto a los manuales, el cargo jerárquico, quienes están dentro o al mismo nivel de nuestra posición laboral. Y pues eso sería mi aporte, ¿no? Que primero tengo que conocer el entorno de la institución o la empresa, porque cada empresa o institución tiene sus particularidades especiales, ¿no? Y eso sería mi aporte. Gracias, licenciada. Indudablemente, ¿no? Como cuando yo digo, ¿no? Si usted se va a lanzar a la piscina, tiene que conocer cómo está la piscina, qué características tiene. Y si se va a lanzar al río, también tiene que conocer. O sea, mire, una cosa es la piscina que está estática y otra cosa es un río, ¿no? Entonces, en ambos casos tiene que usted tener conocimiento de todo ese entorno que le va a permitir a usted desenvolverse adecuadamente dentro de la que es la administración pública. Indudablemente que usted tiene que esforzarse por conocer y que mejor dominar todo lo que corresponde a la teoría o los contenidos que son manejados, diremos, dentro de esa institución. Gracias. Licenciada Karen Cardoso. Su cámara y su micrófono, licenciada Karen. Nos dejo en vista. Licenciada Nancy Solís. Su volumen está muy bajo. Bueno, así dicen, en las instituciones públicas cada día nos vamos topando con problemas que sin conocer estas metodologías, o sea, en realidad buscamos el origen del problema y le damos solución, pero yo específicamente no conocía estos métodos. Esa sería por la primera parte. Ahora, en lo segundo, yo creo que cualquier funcionario al entrar a un empleo deberían en realidad los empleadores darles la normativa de la institución para que ellos puedan conocer un poco de ello. Con eso estuvieran facilitando de que ellos no cometan más errores de los que ya normalmente cometemos, ¿no? Gracias, licenciada. Adelante, siga, por favor. Perdón, siga. Quería eso, dicen, porque creo que no tengo buena señal. Gracias. Indudable, dicen, todo es importante, todo es importante. Cualquier aporte que haga cualquiera de los cursantes o mi persona es importante, lo suyo también es importante. Dentro de mi metodología de enseñanza siempre yo digo, todos aportamos y todos somos parte. Debemos sentirnos tranquilos, debemos sentirnos felices de participar en los entornos. Y qué mejor que sean entornos positivos. Este entorno que ustedes tienen dentro de esta aula virtual es un entorno positivo. No es un entorno tóxico. Ya cuando nos encontramos en ese entorno tóxico, ya duele, ¿no? Duele compartir también. Gracias. Licenciado Lindbergh.
Licenciado, buenas noches compañeros. Bueno, yo creo que a todos los compañeros que estamos tomando esta maestría nos va a servir indudablemente la enseñanza que nos está impartiendo aquí el licenciado, ¿no? Sobre todo en la aplicación, digamos, de lo que se refiere al enfoque cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué? Porque lo cualitativo se refiere básicamente a lo que las personas piensan, ¿no? Al razonamiento y a lo que son los conceptos. En cambio, lo cuantitativo es a medir, digamos, los datos de lo que produce la administración pública. Yo los relaciono estos dos enfoques, sobre todo, por ejemplo, a lo que hablaba el licenciado. Lo cualitativo es las referencias que nos dan, por ejemplo, nuestros compañeros de trabajo. Cuando ingresas a una institución pública, hay dos tipos de información. Lo cuantitativo están en los reglamentos, ¿no? Está en nuestros informes, en nuestras comunicaciones internas, lo que decía alguno de los compañeros en el POA, en la ejecución presupuestaria. Son datos que se pueden medir. En cambio, lo cualitativo está en que la secretaria, por ejemplo, te dice el licenciado, esta también es su función, ¿no? Te dice el chofer, por ejemplo, te alimenta también de información cualitativa en decirle, licenciado, esta institución también depende de nosotros. Licenciado, allá también tenemos que mandar, digamos, correspondencia. Esa creo que, digamos, es la parte cualitativa. Entonces, son indudablemente importantes conocerlos y aplicarlos, ¿no? Estas metodologías de la administración pública. Y en la segunda parte me quedo más que todo, licenciado, con la parte de la lectura que tenemos que tener sobre nuestras funciones. Creo que en base a eso es lo que podemos mejorar como servidores públicos, ¿no? Y en la parte de la inducción, de lo particular a lo general, que normalmente seguramente se trabaja con grupos primero más relacionados hacia ti para llegar a todos los compañeros de trabajo, ¿no? Y lo otro, lo deductivo, es de lo general, que seguramente serían, por ejemplo, las circulares, por ejemplo, los comunicados, que es para todos, y parte solamente en particular de una persona, ¿no? Eso sería, compañeros, y gracias, licenciado, de verdad, creo que su experiencia es lo que más nos aporta, digamos, ¿no? En este proceso de aprendizaje. Gracias, licenciado. Yo siempre soy partidario de ese proceso de enseñanza-aprendizaje con vivencias. Esas son las que realmente sientan el conocimiento y nos permiten entender a plenitud toda esa teoría que en algún momento la manejamos. Yo siempre hago el ejemplo de que, ¿para qué sirve un auto? Si vemos un auto ahí todo hermoso, brilloso, que está en nuestro delante, que solamente está para figura, ¿para qué ha sido diseñado un auto? Pregunto. Es para que transporte de un punto a otro. Si ese auto no cumple esa función, entonces, no, pues, no está cumpliendo. Y ahí es donde tenemos que meternos nosotros cuando estamos desarrollando una actividad, que la desarrollemos pues realmente como tenemos que desarrollarlo, lo mejor que sea posible, que cumplamos la función. Miren, es que tengo una forma distinta de pensar y de mostrar, ¿ya? Y si ustedes pueden compartir esto, pues gracias. Veo que me entienden, y eso es lo importante para mí dentro de este proceso de enseñanza, de que comparten ustedes de alguna manera la forma como lo llevamos a cabo, ¿ya? No es nomás hablar de teoría. Yo sé, llevo la teoría, sí, pero esa teoría tenemos que moverla y hacer que circule dentro de nuestra vida o dentro de nuestra profesión. Gracias, licenciado. A ver, parece que nos queda un minuto más. Licenciada Patricia Segura. Dicen Patricia. ¿Abandonó o está en el otro lado?
Ya no la veo. Bien, de todas maneras ya llegamos a nuestro límite. Mil disculpas a aquellos maestrantes que no han participado el día de hoy, pese que llamé a tres y tres también que no contestaron. Les pido siempre tengamos esa voluntad de querer o de encender, diremos así, sus cámaras para que sepamos que están presentes. Hay veces lo tienen así presente, encendido, por ejemplo, aquí Galaxy J8. Le llamé varias veces, encendió su micrófono muchas veces, pero no responde, no participa, ¿no? Entonces, por eso les he pedido, por favor, enciendan su cámara, digan que están presentes y de esa manera pues vamos a tener la oportunidad de conocerlos o compartir los conocimientos suyos en el aula virtual. Muchísimas gracias, Laure, que usted muy buenas noches. Tengo una actividad enseguida que ya me está... Buenas noches, disculpe. Gabriela Tinta, por si acaso, pero aquí en Tarija... ¿Me van a permitir, por favor, Licen Mauret? Vamos a cortar la clase porque tengo una actividad que en este momento ya no puedo quedarme un minuto más, ya que están llamándome para que me conecte. Mil disculpas, por favor, lo vemos el próximo martes. Quería participar. Gracias, muy buenas noches. Gracias, licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima clase. Gracias. Gracias, licenciado, buenas noches. Buenas noches.